Que Dios les guarde y les bendiga, mis queridos hermanos. Es un gustazo estar con todos ustedes en este jueves 19 de enero de 2023. Estamos en la serie de devocionales La Oración. Hoy es el día 19. El devocional de hoy se titula Orar con justicia, porque así dice la palabra de Dios, que la oración del justo puede mucho, y hoy lo leeremos y estudiaremos qué significa eso, porque igual a veces puede ser malinterpretado. Y recuerden que estamos en nuestro reto de orar 40 días, 10 minutos más de lo que tradicionalmente oramos para intensificar nuestra vida de oración y comenzar el año con todo. Y bueno, vamos al texto bíblico de hoy, pero primero vamos a orar. Y antes de eso, quiero decir algo que no había podido decir porque algunos de estos devocionales que han estado escuchando ustedes durante esta semana habían sido pregrabados desde la semana pasada porque yo iba a tener un fin de semana pues bastante ocupado y un inicio de semana bastante ocupado, así es que se pregrabaron y yo no había podido decir algo muy importante, que es la operación de mi madre. Mi mamá tenía un tumor en el cráneo, entre su cerebro y su ojo. La operaron en noviembre y gracias a Dios fue una operación muy agresiva, pero gracias a Dios pues todo salió bien y está en recuperación, pero no pudieron extirpar todo el tumor y como ustedes saben, le están dando radiación. Justo esta semana comenzaron desde el domingo las preparaciones y luego lunes y martes las preparaciones para el tratamiento de radiación. Y bueno, gracias a Dios porque ha estado bien, ha salido todo bien con las incomodidades que eso incluye, por supuesto, pero gracias a Dios sin mayores complicaciones hasta ahora y le damos muchas gracias a Dios por eso. Y les doy muchas gracias a todos ustedes porque yo sé que muchos de ustedes ya sabían acerca de esto, tanto aquí en la ciudad de Garland, en Texas, como allá en la Ciudad de México y muchos otros lugares que nos escuchan. Gracias por estar orando por mi queridísima madre y gracias por su amor. Vamos a orar, mis queridos hermanos, y les pido sus oraciones continuas. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que nos hables. Gracias porque podemos venir a ti. Y te pedimos, Señor, especialmente te pido por mi querida madre, por su salud. Bendícela mucho, Señor, que pues pueda salir de toda esta situación victoriosa de tu mano. También gracias por mi padre que están ahí. Dales mucho consuelo, cuidado, Señor, y tu bendición. Y asimismo te doy gracias y te pido por cada uno de mis hermanos que me escuchan, Señor, todos con diferentes situaciones, Señor. Te pido por situaciones de salud, por situaciones de trabajo, de enfermedad, de relaciones, Señor, sé con nosotros y permítenos ver milagros, Dios mío, en nuestras vidas. Creemos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Espero que estos devocionales estén siendo de bendición para ustedes. Ayer dijimos que orar tiene que hacerse con fe. Hemos estado diciendo cómo orar. Ya dijimos con disciplina, con enfoque. Ayer dijimos con fe, creyendo en Dios. Y eso de creer en Dios no es una cuestión supersticiosa, es una cuestión de reconocer que Él es Dios. Y hoy vamos a hablar más al respecto de cómo orar. Hoy vamos a decir con justicia. ¿Y qué significa eso? Miren, hermanos, la palabra justicia en su sentido original, lo que significa, lo que refiere esa palabra es que las cosas estén bien, como deben ser. Eso es justicia. Lo justo es lo que debe ser, lo que se supone que debe ser. De hecho, en inglés, la palabra justicia, además de justice, hay otra palabra para justicia que es muy ilustrativa porque es la palabra right, que significa derecho. O sea, como debe ser, bien. Cuando tú te califican un examen y te la ponen buena, en inglés es right, 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 buena, buena, o wrong, mala. Entonces, y esa es la palabra justicia, righteousness. La palabra que las cosas están bien, como deben ser, que no están incorrectas, no están mal. Nuestra oración debe serse, mis queridos hermanos, buscando la justicia de Dios. Por eso el texto dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y aquí hay gente que se confunde, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y después dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿a quién se refiere? Y hay quien diría, bueno, justo solo Jesús. Entonces, la oración que vale es la de Jesús. Y puede ser que por ahí sí tiene algo de cierto eso, ¿no? Si dice aquí el texto, la oración eficaz del justo puede lograr mucho, pero no hay justo ni aun uno, entonces el único justo es Jesucristo. ¿Eso qué significa? Pues que nuestras oraciones no valen por nosotros, sino solamente por el que es verdaderamente justo, Jesús. Y por eso oramos en el nombre de Jesús, y por eso no tiene que ver con nuestro poder, nuestra boca, sino por Cristo que intercede por nosotros. Y puede ser que esa sea una interpretación de este texto. Pero la verdad es que este texto, cuando dice la oración eficaz del justo puede lograr mucho, sí se refiere a seres humanos. Todo esto que yo acabo de decir es verdad, pero las palabras en la Biblia a menudo tienen diferentes usos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay un texto que dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta.
Pero también hay un texto que dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, ¿se contradice la Biblia? No, las palabras están siendo utilizadas en diferentes formas, en diferentes contextos. Lo mismo pasa acá. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Qué significa eso? No nos confundamos. No significa que mi oración tiene poder, que yo tengo poder, que mi palabra tiene poder. Entonces, ¿qué significa? Bueno, vamos a leer el texto entero y vamos a entenderlo. Dice así la palabra de Dios en Santiago 5, del 13 al 18. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. Me encanta esto, porque ya sea tu situación triste, estás sufriendo, bueno, habla con Dios. O estás alegre y estás celebrando, habla con Dios en alabanza. Sea lo que sea, habla con Dios en oración y alabanzas. Sigue diciendo el texto. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Cuando hay alguien enfermo, que la iglesia vaya. Me encanta eso porque somos comunidad, mis hermanos. Oramos en comunidad, nos apoyamos en oración. Como dijimos hace unos días, la semana pasada, orar es bastante. Hoy estoy orando por ti. No, no, a mí dame dinero. No, orar es bueno. Cosas pasan cuando oramos. No, no porque nuestra oración sea milagrosa, sino porque nos mostramos el amor, nos animamos unos a otros y eso es algo maravilloso. Eso es la cosa maravillosa que pasa cuando oramos, que nos apoyamos, que nos levantamos el ánimo. Por eso Jesús oró Padre nuestro. Noten cómo no dice Padre mío. La oración sí es individual, pero no solo es individual, también es en familia, la familia de la fe. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Por eso que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Me parece muy importante explicar esto. ¿Qué, a qué nos invita este pasaje? A que los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? Los líderes de la iglesia, no los de la tercera edad necesariamente, que a menudo sí son gente con experiencia de vida, pero no se refiere a ancianos de edad, sino ancianos de líderes de la iglesia, así se llamaban los líderes de la iglesia en aquel entonces, y que oren por él y que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Hay quienes dicen que cuando oramos por alguien tenemos que ungirlo con aceite y derramar aceite sobre su cabeza. Hoy día muchos ni siquiera hacen eso, porque ungir es derramar aceite completamente hasta que escurra. La Biblia dice que te escurra por la barba. Y hay quienes hoy día quieren obedecer a este texto poniendo 2 gotitas aquí en la frente. Pero miren, hermanos, no podemos interpretar la Biblia así, porque tenemos que entrar en el contexto, lo que quiso decir el autor y el contexto en el que le está escribiendo, qué significa ungir con aceite. En aquella época no existían los doctores, no existían la medicina como existe hoy, los hospitales, las farmacias, el paracetamol. No, había remedios naturales. En aquella época, cuando alguien estaba enfermo, había ciertos remedios naturales. Y uno de ellos era ungir con aceite a las personas. Limpiaba, sanaba la respiración, muchas otras cosas. Tiene propiedades medicinales ungir con aceite. Entonces, lo que el apóstol Santiago, está diciendo aquí, no es que el aceite tiene un poder milagroso y el ritual del aceite es un ritual mágico que logra cosas. No, está diciendo que hagan los tratamientos médicos necesarios, naturales, que hace cualquier persona cuando está enfermo. Si queremos aplicar este texto el día de hoy, ungir con aceite significa ir al doctor, tomar tus medicinas, hacer los remedios necesarios para sanar tu enfermedad. Ahora, eso no significa que esté mal ungir con aceite. Puede ser un simbolismo, pero no es lo que dice aquí el texto. El texto cuando dice, únjanlo con aceite en el nombre del Señor, no está hablando de un ritual mágico, no está hablando de una especie de acto sobrenatural que hay en el aceite. No, está hablando de algo bastante normal. Lo que la gente hace cuando está enfermo, ungir con aceite. Así es que si queremos hacer caso a este texto, la idea es que oremos por las personas, pero que también tomen los medios necesarios para sanarse, que se conocen en nuestro contexto. En aquella época era el aceite. Hoy día ha avanzado mucho la ciencia y hay medicinas. Vamos al doctor, hay hospitales, hay farmacias, te tomas un paracetamol. Y no tiene nada de malo, mis queridos hermanos, porque hay quienes piensan que tomar medicinas es no tener fe. No, porque si tomas medicinas no estás teniendo fe en Dios. Es mentira, es mentira. Dios nos dio la inteligencia a los seres humanos para que conozcamos la naturaleza y la medicina viene de la naturaleza. ¿O de dónde creen que sacaran las medicinas ustedes? ¿Se las traen de otra dimensión? ¿O qué? No, las medicinas se crean con los materiales naturales que Dios nos permite crear a partir del conocimiento de su creación. Él nos dio la inteligencia para hacer eso. Así es que
Tomar medicinas no es tener falta de fe. Al contrario, es ponerle acción a la fe, es ponerle pies a la fe. Creemos que Dios nos puede sanar. Y si Dios quiere usar la medicina, amén. Y Dios puede hacerlo sin medicina, claro. Y Dios puede sanarnos sin doctores, claro. Pero a veces quiere usarlo, mis queridos hermanos. Hay veces que Dios nos pide esperar, y esto es muy importante. Hay veces que Dios nos dice, espera, no hagas nada, quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Pero hay veces que Dios nos dice, haz lo que te toca. Señor, dame un trabajo, por favor. Pero te la pasas todo el día acostado viendo la tele, no vas a entrevistas, no mandas tu currículum a las empresas, ¿cómo vas a conseguir un trabajo? Hay veces que Dios nos pide que hagamos nuestra parte. ¿Cómo sabemos cuándo y cuándo? ¿Cómo sabemos cuándo Dios nos dice que esperes? ¿Y cómo sabemos cuándo Dios te dice que hagas lo que te toca? Es un proceso de discernimiento que viene a partir de la oración y nuestra relación con Él. La verdad no es tan complicado. En este texto se nos dice, ora, pero oren los ancianos, pero también hagan lo necesario para que se sane. Versículo 15. Y la oración de fe restaurará al enfermo. Y aquí dice alguien, ya ves aquí cómo se comprueba que la oración tiene poder. Me da gusto que puedas leer, pero me encantaría que puedas seguir leyendo un poco más. Mira, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Mis queridos hermanos, es Dios el que levanta a los enfermos, no nuestra oración. Repito, lo que ya dije ayer, no es que esté mal la frase, la oración tiene poder, la fe mueve montañas. Tienen algún sustento bíblico esas frases. El problema es la idea que está detrás. La oración tiene poder porque Dios tiene poder, no por la oración en sí misma. La fe mueve montañas, no porque tu fe mueva montañas, sino porque Dios hace lo imposible. Y yo sí creo que el día de hoy tenemos que tener cuidado con esas frases por cómo las usan muchas personas y muchos falsos profetas y muchas falsas enseñanzas en el mundo, y tenemos que tener cuidado y tenemos que usarlas con cautela y explicando lo que queremos decir. Sigue diciendo el texto, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, mis queridos hermanos. Qué bonito es la oración unos por otros, e incluso confesar nuestros pecados con nuestros mentores. Cuando hay intimidad, cuando hay relaciones de confianza, podemos hasta confesar nuestros pecados y orar unos por otros para resistir juntos la tentación. Y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Qué significa ser justo, mis queridos hermanos? La oración eficaz del justo no es la oración del perfecto, del que es perfecto, del que no tiene pecado. Mira cómo dice el versículo 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. O sea, también tenía pasiones, también tenía pecados, también tenía tentaciones como ustedes y yo. La oración del justo no es la oración de uno que no tiene pecado, sino de uno que ora fervientemente. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, que era un hombre como ustedes y como yo, oró fervientemente y Dios respondió. ¿Qué es la oración del justo? La oración de aquel que busca a Dios, no del que es perfecto, sino del que busca a Dios con fervor. Déjenme decirles 3 enseñanzas finales, lo que ya dije, pero resumido en 3 frases. Número 1, a Dios orando y con el mazo dando. No, ya se me van a regañar. Esta frase no está en la Biblia. Yo sé que no está en la Biblia y a veces se usa mal, pero tiene algo de verdad. A Dios orando y con el mazo dando. Confiamos en Dios, pero hacemos lo que nos toca. Hay veces que te toca esperar y confiar en Dios completamente sin hacer nada, pero hay veces que Dios te pide que hagas tu parte. A eso me refiero. A veces nos toca hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Número 2, a Dios no podemos ocultarle nada. Oremos con honestidad. Oremos con completa honestidad, mis queridos hermanos, confesando nuestros pecados. Número 3, a Dios no le impresiona un corazón perfecto, sino uno ferviente. Oremos con fervor. Y esto es lo que significa orar con justicia. Número 1, orar y hacer lo que te toca. Número 2, orar con honestidad, confesando tus pecados. Y número 3, orar con fervor y con fervor. Gracias, Señor, por este devocional. Permítanos orar así con justicia como se debe, Dios, haciendo lo que nos toca, con toda honestidad, confesando nuestros pecados y con fervor, Señor, orar unos por otros, orar, orar y orar. En el nombre de Jesús te pido bendición. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para todos. Me encantaría encontrarlos el día de mañana.